Jesús ante Pilato. Luego que amaneció, celebraron consejo los ancianos con los pontífices y escribas, el Sanedrín completo. Después ataron a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Y los pontífices lo acusaban de muchas cosas. Pilato de nuevo lo interrogó. ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, hasta el punto que Pilato se maravilló. Jesús pospuesto a Barrabás, por la fiesta les dejaba en libertad un preso, el que ellos quisieran. Estaba en prisión. El llamado Barrabás, junto con los sediciosos, que en un motín habían cometido un homicidio. Subió pues la muchedumbre, y se puso a pedirle la gracia que solía concederles. Y Pilato les dijo, ¿queréis que os deje en libertad al rey de los judíos? Sabía Pilato que los pontífices se lo habían entregado por envidia, pero los pontífices azuzaron al pueblo para que pidieran que les dejase más bien en libertad a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaron otra vez, crucifícalo. Mas Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban más alto, crucifícalo. Pilato entonces, queriendo satisfacer a la plebe, les dejó en libertad a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Corona de espinas. Los soldados condujeron a Jesús dentro del palacio, que es el pretorio, y llamando a toda la cohorte, le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona trenzada con espinas, y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando la rodilla, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, lo despojaron del manto de púrpura y le vistieron sus ropas. Crucifixión. Lo sacaron luego para crucificarlo y obligaron a llevar la cruz de Jesús a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo. Le condujeron al lugar de Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le daban vino mirrado, pero no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos a ver qué se llevaría a cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. La inscripción de la causa con su condena era «El rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malvados. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, «Va, tú que destruías el templo y lo edificabas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Del mismo modo los pontífices con los escribas se burlaban entre ellos diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos». También los crucificados con él lo ultrajaban. Desde la hora 6ª se oscureció toda la tierra hasta la hora 9ª, y a la hora 9ª gritó Jesús con voz potente, «Eloí, Eloí, lama sabachthani», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírle, decían, «Mirad, llama a Elías». Alguien corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le daba de beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Muerte y sepultura. Pero Jesús,
lanzando un gran grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión situado frente a él, al verle expirar así, exclamó: verdaderamente era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales desde cuando estaba Jesús en Galilea, lo acompañaban y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Llegada la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, insigne miembro del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios, se atrevió a ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se admiró de que ya hubiese muerto. Hizo venir al centurión y le preguntó si había muerto ya. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que estaba cavado en la piedra, e hizo rodar una losa a la puerta del sepulcro. María la Magdalena y María la madre de José estuvieron mirando dónde lo ponían. Resurrección, pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día de la semana, iban al sepulcro, cuando salía el sol, e iban diciéndose: ¿quién nos rodará la piedra de la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos y vieron que la piedra había sido removida, y era muy grande. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os turbéis. El que buscáis, Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó. No está aquí. Ved el lugar en que lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque se había apoderado de ellas el temor y el espanto, y a nadie dijeron nada, porque tenían miedo. Apariciones. Resucitado Jesús al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María la de Magdala, de la que se había lanzado 7 demonios. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban afligidos y lloraban. Al oír ellos que vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto se apareció con otra apariencia a 2 de ellos en el camino, cuando iban al campo. Estos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco lo creyeron. Después se apareció a los 11, estando a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que creyeren les acompañarán estos prodigios. En mi nombre alojarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus manos las serpientes, y aunque bebieren algo mortífero, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Ellos se fueron de allí, a predicar por todas partes, cooperando el Señor y confirmando la doctrina con los milagros que la acompañaban.